Monroy Cabra. El doctor Monroy Cabra es egresado de la Universidad del Rosario y pues tengo entendido que fue magistrado de la Corte, me parece, ¿no? Sí, señor. Magistrado de la Corte. Y fue presidente. Fue presidente de la Corte, sí. Expresidente y ex magistrado de la Corte Constitucional y profesor en la materia. A ver, derecho de familia. Sí, sí es que yo conozco al doctor Marco Gerardo Monroy. Es doctor en Perdón, jurisprudencia. doctor, un momentico, lo interrumpo. Señor José, por favor, ¿se sale de la reunión? Y lo conozco porque fuimos vecinos de barrio. Hace muchísimos años yo vivía en la calle 60 con carrera 16 y él vivía entre calle 60 y 61 con carrera 15. Éramos muy vecinos. De todas maneras, un hombre valiosísimo, muy bueno el tema. Bueno, entonces, a ver, está Francisco Antonio, está Brian, está Jenny Méndez. Jenny Paola Méndez. Sí, doctor, sí, señor. Joan Bacari está doña Andrea Alegría Pal. Bueno, listo. Entonces, ¿quién quiere lanzarse al agua? No, doctor. Bueno, ok. Entonces, ¿por qué escogieron este tema? Es un tema interesantísimo. ¿Por qué lo escogieron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Quién quiere intervenir? Pues doctor, desde mi punto de vista, y conforme al grupo lo tomamos, pues porque nos interesa dar a conocer la vulneración que pues actualmente nuestros niños y niñas sufren en la actualidad. Y aparte de eso, que pues siempre están como en la mitad entre, digamos acá, matrimonios disfuncionales. Correcto. También lo escogimos, doctor, porque queremos mostrar todo lo que un Estado hace para, para no sé cómo decirlo, como para que el derecho fundamental del niño, que es el de tener una familia y no ser separado de ella, pues se mantenga. Y pues, o sea, que esté protegido, que tampoco, pues por lo del secuestro, la venta, porque pues ahora se da mucho eso. Y doctor, complementando de pronto lo que dijo mis compañeros, realmente es cierto que de una u otra manera tenemos implementadas ciertas normas que regularizan ciertas protecciones a los derechos fundamentales y secundarios que tiene el menor. Ahora bien, es importante saber más allá de cómo podemos complementar esa normatividad y cómo hay un compendio de normatividades que dan una colectividad entre países en los cuales mancomunadamente nos podemos ayudar con la finalidad de mirar un solo fin, la protección de dicho menor, darle un resguardo. Sí, él sigue siendo persona, pero una persona indefensa. Por tal motivo, pues hay que controlarla mucho más y pues ahí es donde claramente se tiene que ver la protección del Estado como fuente generadora de esa protección. Pero ustedes tocan el tema de los niños que están fuera de Colombia. Sí, doctor, es que es un tema que o sea, que casi no se ha tocado porque siempre se tocan en los de los niños que están aquí, ¿no? Entonces, Sí. viendo la situación, por ejemplo, actual económica, hay muchas mamás o papás también que han decidido irse del país. Sí. Entonces, los niños son los que quedan en la mitad, ellos son los que quedan como, digamos, víctimas, son los que como que pagan las consecuencias de esto. Entonces, es un tema que casi no se aborda porque hay niños que mamás se los llevan ilegalmente para quitárselos a sus papás, obviamente para ir a buscar un mejor futuro. Sí. Pero O a veces se los llevan de visita. Es decir, yo vivo no sé, en Estados Unidos y yo me llevo mis hijos por Navidad, pero no los vuelvo a traer. Correcto. Entonces, es la legalización del reintegro del menor al país, doctor. Si bien es cierto, pues la nacionalidad es de ellos acá y pues el resguardo tiene que ser aquí en Colombia. Por tal motivo, pues es el trámite real o el procedimiento que se debe ejecutar tanto como padres o el tutor realmente que tenga en ese momento el menor, niño, adolescente, y para que haga ese respectivo reintegro al país. Claro pues así que se meterán ustedes en algunos problemitas cuando esos niños
por ejemplo, tienen doble nacionalidad. Ujú. Entonces, ¿cómo estaría ese niño? Si está fuera de Colombia, si está como colombiano o si está como natural de su país. De otra parte, díganme si ustedes trataron allí el tema de algunos fallos proferidos fuera de Colombia y que quieren darle validez en Colombia, entonces necesariamente tuvieron que tocar el tema del exequatur. Yo no sé, yo espero ver cómo es la exposición de todo esto. En todo caso, el tema es muy interesante. Entonces, ¿quién arranca? ¿Andrea? ¿O quién? Y, profe, le contesto lo que estaba preguntando, arranco. Dígame. ¿Qué era lo? Usted, lo que nos estaba preguntando sobre las sentencias y eso, sí, nosotros averiguamos una ley de Argentina, Sí. unos convenios europeos, el convenio de Francia y de Alemania. Esos fueron con los que nos basamos para hacer la exposición, doctor. No, interesante, yo quiero oírla. Bueno, soy todo oídos, Andreita. Bueno, doctor, muy buenos días. El día de hoy, como usted ya lo dijo, nosotros hablaremos sobre la restitución internacional de menores. Uno de los inconvenientes que se presenta a menudo es cuando el núcleo familiar se fractura. Eso abre distintas posibilidades, desde un divorcio que sea pacífico hasta, y pues obviamente si es pacífico, su convivencia va a ser agradable y beneficiosa para todos, para los hijos y para los esposos. Pero también hay otros que no resultan muy bien y prácticamente se convierten en un caos completamente. Muchas veces las partes sienten que la convivencia no puede seguir adelante, por el cual lo que decía mi compañera Jenny, buscan una salida y a menudo buscan una opción de huir para conseguir pues un bienestar que no lo tienen acá. Y esto hace que la integridad de la otra persona se sienta amenazada. El derecho internacional de los menores, los tratados e instrumentos internacionales relativos a la protección de menores y de los cuales Colombia hace parte y procura la restitución del menor al lugar donde vivía. Es decir, que la restitución esos tratados, por supuesto, ya ratificados en Colombia. Sí, señor. Por consiguiente, especialmente el de la Convención de La Haya de 1980. Eso fue ratificado. Y entonces, ¿cuál es la ley que ratifica ese tratado o los que ustedes vayan a tratar? Porque ¿qué es la ratificación? La ratificación es convertir en el tratado en una ley interna, ¿cierto? Porque el tratado Colombia se obliga a cumplirlo internacionalmente, pero no obliga internamente. Si el tratado entonces sufre la ratificación, entonces se ratifica por medio de una ley. Y ya sí, señor, entonces la ley 620 del 2000. La Corte Constitucional la revisó y mediante la sentencia C951 del 2001, el presidente la ratificó, doctor. Perfecto, magnífico, muy bien. Ok. ¿Qué sigue? Entonces estaba hablando del lugar donde vivía el menor. Es decir, que la restitución internacional de menores es un esfuerzo con la intención de establecer una norma que tenga cierta uniformidad de acuerdo con las legislaciones de los países suscritos, lo que el doctor nos decía ahorita de las sentencias que sí se habían ratificado. Quienes hayan sido ilícitamente trasladados o retenidos en cualquier estado contratante, de forma que el status quo anterior sea restablecido y se haga respetar recíprocamente los derechos en todos los estados. Andrea, no es estatus, es statu quo. Ay, doc, perdón, entonces copié mal, perdóneme. Pero es que Gracias, doctor. Estamos en casa y aquí lavamos los trapos sucios. Statu quo. Statu quo. 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 Quo, quo, statu quo. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, podemos recordar el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, donde establece los derechos fundamentales del niño, entre los cuales se encuentra tener una familia y no ser separado de ella, y el derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, secuestro y venta.
¿Qué consagra, ya que usted lo mencionó, el artículo 44 de la Constitución? Algo supremamente importante, es una base, un pilar. ¿Qué dice el artículo 44? Sobre los El derechos de los artículo niños. 44 dice que son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad Eso es social, cierto, Jenny, pero ¿qué más dice? Una cosa importantísima. el nombre, Que- la nacionalidad, la no, que familia. los derechos de los niños son... Prevalecen sobre todos los derechos de los demás, doctor. Exactamente. Eso es lo que consagra el artículo 44, que los derechos de los niños son prevalentes, es decir, primero los derechos de los niños y después que se caiga el mundo. Prevalecen primero los derechos de los niños sobre cualquier otro derecho. Prevalentes. Por eso uno entiende muchas cosas y puede llegar a dar unas buenas respuestas. Esto pasa en los hogares cuando no son bien avenidos. Entonces el esposo no da lo suficiente para atender los gastos de manutención de sus hijos, ni muchísimo menos de la esposa. Entonces, como el esposo y padre no aporta lo suficiente, entonces la mamá no le deja ver los hijos al papá. Entonces ella, entre su filosofía, dice, pague para ver. Si usted no paga, usted no cumple, yo no le dejo a los hijos. Ahí estamos violando los derechos de los niños. El derecho a tener una familia, el derecho a ver a su papá, el derecho de gozar del amor, de la felicidad, de estar al lado del padre. Entonces, el castigo es para el niño y se le están desconociendo son los derechos del niño. Así la mamá tenga toda la razón del mundo, ¿no? Dentro de su filosofía incomprensible, dice, yo no le suelto a los niños este fin de semana porque usted no ha pasado plata. Entonces ahí le están cortando unos derechos constitucionales. Fíjese que el 44 dice, los derechos de los niños son prevalentes, están por encima de cualquier... La mamá tiene derecho a pedir esos alimentos, pero el derecho del niño de estar con su familia, de no ser separado de ella, de gozar de su papá, ese es un derecho que está por encima de todos. Esa es la importancia de ese artículo 44 de la Constitución. Muy bien, Doctor, señor. y adicional a eso, pienso yo que pues a un aporte del artículo 44 es que ya directamente responsabiliza a tres entes importantes para la protección de dichos derechos fundamentales, ¿no? A la familia como núcleo central, ¿cierto? A Sí, la sociedad como núcleo sí, sí. organizacional y al Y el Estado Estado. como ente, Sí. ente, Esas tres entidades, estamos todos obligados a proteger a los niños. La sociedad, el Estado. Nosotros somos sociedad y el Estado más que todo, la familia, pues obvio, ¿no? Bueno, bien. Sigamos con la exposición que está muy buena. También cabe recordar el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene plena vigencia en nuestro orden jurídico. Regula el derecho de los menores a no ser separados de sus padres en contra de voluntad de estos. Claro, Este claro. tipo de procedimiento lo que busca es proteger el interior superior del niño, es decir, entonces, que es el principio rector del caso, de tal forma que sería equivalente a los derechos fundamentales del niño reconocidos en el Estado en que se trate por derecho internacional. Muy bien. Este se puede presentar en tres circunstancias. Una, cuando los padres, tutores o guardadores, sin autorización, aleja al menor de su domicilio habitual o lo lleva a un país distinto. Ese traslado sería ilegal. La segunda, cuando teniendo consentimiento para trasladar al menor, supera el tiempo acordado en permanecer en ese país. Este caso se denomina retención ilegal, que era lo que le comentábamos hace ratito, doctor. Y la tercera, cuando el menor es trasladado sin el consentimiento de ninguno de los padres o las personas que lo tengan a cargo, A su los cuidado. guardadores, los tutores, sí, señor. Y esto Sí, se califica como sustracción. También cabe anotar que el derecho a la patria potestad o los derechos de custodia o tenencia o de guarda deben resultar de la ley respectiva o de la sentencia judicial si la legislación lo permite o no, de acuerdo por lo celebrado entre los padres del menor. Pues esta convención lo único que regula son los aspectos civiles de la retención ilegal de menores para resolver el problema que se presenta con frecuencia en muchos estados. Este no refiere
Este no se tipifica como tal como un delito en el Código Penal sobre la retención del menor, sobre el cual ejerce la patria potestad uno de los dos. Para los efectos de calificación de estado de esta minoridad, se considera menor a toda persona, a todo niño o niña que no haya cumplido los 16 años. Esta edad Oye, es usted fija. dice bien, porque aún el Código de la Infancia dice personas menores de 18 personas. Usted dijo personas, está bien. Así lo titula el Código. Entonces, Bueno, pero, bueno, nosotros entendemos menores de 18 para abajo. señor. Esta edad es fija y exclusivamente es para la aplicación de esta convención, la cual, es decir, que esto no modifica la legislación interna sobre la capacidad de las personas. En cuanto al ámbito temporal, podemos entender que la convención, que esta convención se aplique antes de los 16 años. El artículo 15 expresa que la restitución del menor no implica el prejuzgamiento sobre la determinación definitiva de su custodia o guardia. Este procedimiento pretende única y exclusivamente defender los derechos del menor. Sí, señora. Bien. Muy bien. Está buena la introducción, muy bueno, el paneo general sobre ese tema de restitución internacional de menores. No recuerdo que usted me haya mencionado que en desarrollo de esa restitución hayan o se tenga necesidad de acudir al exequatur. ¿El exequatur qué es? El cumplimiento de la sentencia extranjera en nuestro país. O sea, una sentencia proferida en otro país, si queremos darle efectos en Colombia, tenemos que pasarla a través del exequatur. O lo contrario, una sentencia de un juez, un tribunal nuestro, si queremos que tenga efectos en el exterior, tenemos entonces que ir a ese país y meternos en el exequatur para que ese país respete el cumplimiento a la sentencia nuestra. Si trataron ese tema del exequatur, el cumplimiento de la sentencia extranjera es el exequatur, o no se metieron con ese tema. Doctor, qué pena, lo que pasa es que la aplicabilidad de la norma directamente va dirigida a lo que está regulado al interior del país, porque si bien es cierto, es una reincorporación del menor directamente, entonces antiguamente lo manejaba el DAS, ahorita lo está manejando Migración Colombia en convenio con el ICF por protección al menor y como garantía de protección al menor, pero de una u otra manera el exequatur pues nos da una legalización directa de un fallo judicial extranjero a Colombia, pero aquí no hay un compendio de una regulación o de una gobernabilidad que tenga un esquema decisorio en la parte extranjera. Solamente se le hace la solicitud directamente al país, se demuestra que esa persona es nacional colombiano y por tal motivo el trámite es totalmente interno. Entonces no hay un compendio de pronto una legalización externa que tengamos que legalizar internamente al país. Solamente es en la mera notificación del procedimiento con una regulación directa por una entidad garante de la protección del menor, que es el ICF, y nuestra entidad migratoria, para informarle al país extranjero en convenio de pronto con la parte iberoamericana que podamos de pronto devolver al menor, ¿sí? Entonces no hay un fallo judicial de pronto de por medio que nos dé la autorización de parte del país extranjero donde esté en este momento el menor para generar el retorno. Entonces no habría un exequatur directamente, sino que habría solamente la mera notificación del acto por medio de entidades garantes del país al país que tiene el menor. Interesante. Interesante. Gracias, Francisco. Bueno, A usted, doctor. entonces a continuación le voy a dar a conocer las normas nacionales e internacionales que se pueden usar en el caso de restitución de los menores. En el caso de las normas colombianas, encontramos las que se encuentran consagradas en la Constitución Política Nacional. Estas se encuentran conformadas por los artículos 42, 44, 53, 93, 94 y el artículo 214 en su numeral 2. Y en cuanto a la parte legal, encontramos la Ley 12 del 91, la Ley 173 de 1994, el Decreto Ley 2737 del 89,
Encontramos la ley 1098, que es nuestro código de infancia, la ley 446 del 98, la ley 640 del 2001, la resolución 1399 del 1998, que es la que le corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, con la promulgación que hizo la Constitución del 91 y a través de la Corte Constitucional, queda totalmente constitucionalizado el derecho y se hace coincidir con la Ley Nacional de Garantías, no solo de la Constitución Política, sino con las que incluyen todos los tratados internacionales que ha suscrito Colombia. Esto es lo que podemos llamar el bloque de constitucionalidad. Sí, señor. Entonces, lo encontramos más, integrado en los artículos 44, 93, 94 y el 214, numeral 2. Entonces, en este sentido, doctor, haciendo parte del bloque de constitucionalidad, perdón, el convenio sobre aspectos civiles del secuestro, lo encontramos suscrito en el convenio de la Haya del 25 de octubre del 80 y este mismo fue aprobado mediante la ley 73 del 94. Ese convenio de la Haya es relativo a la protección del menor, la cooperación en materia de adopción internacional. ¿Ese convenio fue ratificado por Colombia? ¿El convenio de la Haya? Sí, señor. Sí. Sí, claro. doctor. Sí, claro. Sí. Porque nos ayuda mucho, exacto, lo que acabo de decir, a la adopción internacional, que es lo que... Ustedes tienen la ley por medio de la cual fue ratificado, ¿cierto? Señor. Porque es que lo interesante de los tratados y los convenios es la ratificación. Sí, Pero, exacto. si Colombia firma un tratado, Colombia se compromete, se obliga internacionalmente para con ese país y para con todos los países que tengan relación con ese tratado. Pero si el tratado se ratifica, entonces se vuelve ley de la República. Entonces el tratado es ratificado por una ley. Entonces ya ahí sí obliga internamente, ya no exteriormente, sino que obliga internamente, porque es una ley la que se profirió. Ese es un procedimiento muy lindo, el del exequatur. Sí. En el exequatur, el asunto, diga usted, si usted quiere hacer cumplir una ley extranjera, una sentencia extranjera proferida en otro país, entonces usted trae a Colombia todo ese proceso que se hizo en el otro país, trae la sentencia y entonces presenta una demanda del exequatur. Esa demanda usted la presenta ante la Sala Civil de la Corte Suprema. Allí nombran un magistrado ponente. Ese magistrado va a estudiar todo el proceso porque le va a pedir a usted todo el proceso que se hizo en el exterior. Estudia el proceso, estudia las pruebas y estudia la sentencia. Entonces, si a ese magistrado le parece bien el proceso y le parece bien la sentencia, entonces profiere, a su vez internamente en la corte profiere un fallo. Entonces ese fallo se ratifica, después ese fallo le va a dar validez al proceso y a la sentencia extranjera. Entonces se ratifica por medio de una ley interna y ese es lo valioso, que lo interesante de los tratados es la ratificación, porque entonces el tratado de por sí obliga a Colombia internacionalmente, pero internamente no. Pero si el tratado se ratifica, entonces ya es ley de la República y la ley sí obliga en el país y hay que darle cumplimiento a la ley y respaldarla. El exequatur es una figura muy linda que se la recomiendo para que ustedes la estudien bien. Y es un tema que no crean, no lo maneja mucha gente, el exequatur. Entonces yo sí quisiera que ustedes manejaran ese tema del exequatur. Es muy importante. Bueno, bien. Entonces continúo, doctor. También encontramos la Convención Interamericana sobre la Restitución Nacional de Menores. Fue suscrita en Montevideo el día 15 de julio de 1989. Esta fue aprobada por la Ley 620 de 2000. Ve, ahí está. Sí, señor. También tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 20 de noviembre de 1989 y después aprobada por la Ley 12 de 1991. Perdón, Jenny, Marta Delia Camargo está levantando la mano para una pregunta. ¿Cuál será la pregunta, Marta? Abre el micrófono, por favor. Sí, señor. Es que yo veo aquí tu cara y una manito levantada. Eso significa que quieres hacer una pregunta o hacer una interpelación.
No, doctor, pues estaba obviamente poniendo atención a la exposición de mi compañera y pues estaba analizando lo que el doctor estaba diciendo, que pues para que Colombia aplique la ley hay que ratificarla para poderla aplicar y así poder pues, defender y ayudar a los niños, pues que no sean vulnerables tanto como por los padres como tanto por la ley, porque pues en algunos casos pues en algunos casos la ley no aplica muchas veces o no alcanza a aplicarla por base de que a veces los padres no conocen las leyes. Ya, ok. Bueno, Sí, señor. Martín, muchas gracias. Entonces, Ya puedes, continúo. ya puedes bajar la mano. Bueno, también dentro de este marco, doctor, tenemos el convenio de Nueva York sobre obtención de alimentos en el extranjero y en el país se encuentra expresada con la ley 471 de 1998. Perfecto. También vemos que con la norma más reciente y que se encuentra vigente en nuestro país, la 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, Nuestro código. nuestro código, este contempla en su artículo 112 lo siguiente, dice que los niños, niñas o adolescentes indebidamente retenidos por uno de sus padres o por personas encargadas de su cuidado o por cualquier otro organismo en el exterior o en Colombia, serán protegidos por el Estado colombiano contra todo traslado ilícito, indebido y deben pues regresar a su país. Es aquí donde directamente podemos aplicar la ley 173 del 94, que se encuentra probatoria del convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional, que fue suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1998, a la ley 620 de 2000, aprobatoria de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, que se suscribió en Montevideo el 15 de julio del 89. Y también se pueden aplicar todas las demás normas que regulen esta materia. Para este artículo actúa como autoridad central el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este, por intermedio del defensor de familia, será quien adelante las actuaciones pendientes para la restitución voluntaria de este niño, niña o adolescente y de igual manera decretará todas las medidas de restablecimiento a que haya lugar. Entonces, aquí en este artículo es donde encontramos que se definen conceptos como patria potestad, custodia, cuidado personal, derecho de visita y residencia habitual del menor. Asimismo, el artículo 119 de la ley 1098 nos dice que le corresponde al juez de familia en única instancia la restitución internacional de niños, niñas o adolescentes. Otro artículo importante es el 137, que se refiere a la restitución internacional de niños, niñas o adolescentes, y este se hace con el informe que presenta el defensor de familia sobre el desacuerdo para hacer la restitución del niño. El juez de familia con este informe iniciará dicho proceso. Entonces el defensor de familia intervendrá en representación de los intereses de este niño que se encuentra retenido ilícitamente para hacer dicha restitución. Entonces podemos concluir, doctor, que con esta reglamentación damos plena aplicabilidad al Estado colombiano a una obligación que está plasmada en la ley en su artículo 41 y en las obligaciones que tiene el Estado en su deber de proteger a todos los niños menores que se encuentran desplazados, que están lejos de su hogar, de su lugar usual de residencia. Entonces el Estado es el llamado a garantizarles este derecho. Entonces, A ver, también... me viene una inquietud. Nosotros hemos hecho distinción entre los niños, perdón la expresión, los niños normales y los niños indígenas. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para ejercer esos derechos se va a regir por los propios sistemas normativos de esos pueblos indígenas. Y entonces, con un niño indígena, ¿cómo haríamos para reintegrarlo al país? Porque es que si para el ejercicio de los derechos se rige por sus propios sistemas normativos, el defensor de familia no tendría nada que hacer en un pueblo indígena. Exacto. Pero doctor, ¿Cómo ven ustedes eso? Por jurisdicción tendrían que acoplarse los indígenas, si bien es cierto, tienen un fuero especial. Ellos tienen un fuero especial, pero para un tema tan importante como el tema internacional, que ya la jurisdicción de ellos llega a un límite, tendrían que acoplarse a la normativa de protocolización del país. Pero Porque el problema es que estamos obligados a respetar las leyes indígenas.
Claro, total, doctor, pero de una u otra manera, pues ellos sí tendrían que acoplarse a un tema por adhesión porque pues es un beneficio para ellos que no tienen regularizado de pronto este procedimiento, tendrían que acoplarse a una protocolización estandarizada en el Estado para beneficio de ellos, respetando siempre y cuando la metodología tanto de ellos como la del Estado, porque pues por su fuero especial. Pero pues si no está regularizado porque la jurisdicción del indígena llega hasta un punto nacional, pero internacional no creería que tenía una cobertura. Tendrían que acoplarse Porque como mire nosotros nos usted, acoplamos al convenio. Pero sí, doctor, el por ejemplo, decreto, tomemos un niño indígena en Colombia. Ese niño indígena se va para La Guajira y allá se va a camuflar y va a aparecer como un guajiro. Y entonces lo pueden pasar de Colombia a Venezuela por las trochas, por donde los indígenas, los indios, los guajiros conocen muy bien. Entonces aquí, ¿qué se fue? Se fue un niño indígena, se fue para Venezuela. Entonces, esa restitución es internacional. Pero entonces, la capacidad para el ejercicio de esos derechos no se rige por la ley local nuestra, sino por las leyes de los indígenas. Ahí donde veo yo el problema. Se rige sí. por sus propios sistemas normativos. Claro que usted, Francisco, tiene razón, pues esos sistemas normativos deben guardar plena armonía con la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, pues me asalta a mí esa duda, ¿no? Doctor, y son vacíos legales que de una u otra manera no se han tocado precisamente, de pronto porque no ha existido una casuística frente al tema, pero son vacíos que no de pronto en el momento que pase no sabemos cómo accionar, porque pues existiría una norma prevalente, tanto el indígena diría que la norma prevalente es la de ellos, y el Estado diría que es la entidad que está regularizada para el tema. Exactamente. Entonces, el problema es la capacidad para el ejercicio de los derechos de los indígenas, que se rige por las leyes indígenas. Ese es el problema. Exacto. Y también existe, doctor, el decreto 4633 de 2011. Este decreto, por medio de este se dictan medidas de asistencia, de atención, de reparación integral y de restitución de derechos internacionales para víctimas que pertenecen a pueblos y a comunidades indígenas. Entonces es como un complemento a lo que ya estamos diciendo. ¿Ese es el ¿qué decreto es ese? Es el decreto ley 4633 de 2011. Decreto 2011. Dice ley de víctimas, es como la ley de víctimas. Pero entonces hay una parte que está dedicada a la atención y a la reparación integral de la restitución de los derechos internacionales a las víctimas pertenecientes a los pueblos de las comunidades indígenas. Entonces ya le prestan como una atención aparte a esa comunidad. Sí, y ahí el defensor de familia queda bloqueado. Claro, porque ya entraría el cabildo, asignaría a una persona que es la encargada de hacer esa decisión. Y es Ahí la que, única al legislador colombiano le ha faltado reglamentar todo lo de los indígenas. El legislador colombiano se lavó las manos y dijo, no, los indígenas que se resuelvan sus asuntos por sus propias leyes y listo. Y entonces, ahí es donde la vemos. Y vemos que esos indígenas aplican unas sanciones hasta raras. Por ejemplo, la de darle fuetazos a algún responsable de un ilícito. Al ladrón. Nosotros al ladrón, eso. Le queman las manos al ladrón. No, cuando los cuelgan en el parque central, los cuelgan y les dan planazos, Sí. o les dan bueno, no sé cómo le digan acá, pero es como con un lazo hecho de nudos hasta Sí. que brota sangre. Sí, esas son las leyes indígenas, terrible eso. Y al hombre o a la mujer sorprendido en adulterio, ¿qué sanción le ponen? También, todo, que eso les dan una mano de plan loca. No, y ¿Cierto? a la mujer, eso es un desequilibrio social, doctor, porque a la mujer la muerte, al hombre lo castigan. Sí, al hombre solamente le pegan o a veces le cortan o le apuntan las manos. ¿Y a para la que quede mujer qué le marcado. hacen? La castigan y le pegan, la encierran, le quitan sus derechos,
pues la manipulan con ciertas reglas que ellos tienen ahí y dura bastante tiempo. A veces duran hasta 3, 4 meses encerradas sin poder ver la luz, solamente con poca alimentación y si tiene familia, pues es como una vergüenza. Entonces la familia trata como de olvidar que tiene una hija y ella tendría que volver otra vez a iniciar, pues como vulgar, bueno, más o menos diría yo que como otro apellido para no ofender a su familia. Pues doctor, digamos lo que hacen los guambianos es cuando hay infidelidad, la mujer es desterrada. A la mujer la Terrible, sacan. O sea, ya. terrible. Igual que Miren, los hombres que tienen, digamos, areticos o cosas así, les quitan las orejas. Lo digo porque pues terrible. vivo pues como en un pueblo cercano, por eso soy tan fiel. Por miedo a que le quiten las orejas. Total, doctor, qué juicioso. Mire, hace muchos años yo era oficial de la Armada Nacional y me tocó ir por allá a Orocue. Y menos mal que me hicieron una advertencia. Me dijeron, vea, teniente, usted no ve, aquí hay indios guajivos, usted no ve a ninguno, pero todos ellos lo están viendo a usted. Entonces, nada raro hay que usted esté entre la pupila, entre los ojos de una india guajiva. Así como arrancó. Una india guajiva. Entonces, en la madrugada, si usted siente algo raro o si siente que se le metió a su cama una mujer, prenda la luz y sáquela de ahí a patadas de su cuarto. Porque es que a usted le va a parecer interesante que a la 1 o 2 de la mañana se meta una guajiva en su cama. Y entonces usted, rico, pasa la noche delicioso con esa guajiva. Pero eso sí, a las 6 de la mañana lo están esperando a usted a que salga una cantidad de indios guajivos que se lo van a llevar a usted como sea y se lo llevan por allá y lo pueden hasta matar. Eso ha sucedido. Eso menos mal que a mí me lo advirtieron. Entonces allá... Y aquí en Bogotá también, doctor, por la infidelidad. No son guajiros, pero también lo esperan a uno afuera. Sí, Francisco, cómo no, eso puede ocurrir aquí también. Así es. Muy bien, qué bueno. Bien, ese tema está bonito, está interesante. ¿Usted terminó o sigue, Jenny? Me falta un pedacito, doctor, sobre la garantía que dan los estados parte a los niños cuando ellos se encuentran. Yo no tengo afán, yo no tengo ningún afán. Vale. Bueno, entonces, los estados parte se deben comprometer a respetar los derechos del niño. Los estados deben preservar su identidad, incluida su nacionalidad, su nombre, sus relaciones familiares. Cuando el niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad, el estado parte debe prestarle asistencia y garantizarle la protección, con miras a que su identidad sea prontamente restablecida. Eso. También los estados deben velar porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de ellos, a menos que haya una decisión judicial o una autoridad competente lo determine. Por ejemplo, en los casos en los que un niño es objeto de maltrato, es descuidado por uno de sus padres, o también cuando ellos se encuentren separados, entonces debe adoptarse una decisión acerca de dónde debe vivir este niño. Entonces, son los estados parte los que deben tomar esta decisión y deben intervenir. Sí. Cuando el estado parte, cuando la solicitud sea hecha por un niño o por sus padres, cuando él quiera entrar o salir, cuando él quiera hacer reuniones con ellos, cuando un papá vive en un país y otro en otro, y el niño voluntariamente quiera reunirse con ellos, el Estado debe garantizar esa reunión. Entonces, ¿qué más le iba a decir? No, simplemente es eso. Los padres deben respetar los derechos del niño, darles los permisos para salir del país, para que se reúnan unos con otros independientemente de lo que hablábamos ahorita. No estuvo paga la cuota, entonces no hay permiso, así sea Navidad, así sea tu cumpleaños, entonces ese tipo de cosas deberían estar separadas. Lo que pasa es que hay algunas madres que presionan por el dinero, entonces, lo quiere ver, debe el dinero primero. Pague para ver, sí. Sí, exacto, entonces, y el niño es el que sufre porque ellos psicológicamente se van traumando, pues porque necesitan la compañía de sus dos padres. Cierto. Doctor, entonces, no,
No, simplemente era, pues, ese era como el marco legal, lo que quería hacerle dar a conocer. Con esto termina, pues, mi presentación del marco jurídico y lo paso a mi compañero Brian con el A siguiente ver, tema. si el niño tiene doble nacionalidad, doble nacionalidad porque nació en Colombia o porque sus padres son extranjeros. Entonces, si ese niño que nació en Colombia es llevado, diga usted, a Italia, porque el padre o la madre son italianos, ¿cómo hacemos para la restitución de ese niño? Porque ya es una restitución internacional. Entonces ese niño no es un niño colombiano, es un niño italiano. Colombia Entonces, italiana, doctor. sí, pero tiene la doble nacionalidad, ese es el problema. Entonces, ¿qué Pero hacemos con ahí ese niño? ¿Invocamos las leyes propias o tenemos? Doctor, pues no sé si mis compañeros de pronto tienen algo argumentado, pero mi opinión, es mera opinión, es de que el ius consanguini prevalece frente al ius domicili, ¿sí? Entonces, el derecho de sangre, pues, da una prevalencia mayor. Yo pensaría que por ese lado, a una norma mater como esa, podríamos darle una prevalencia al país y podríamos retornarlo con el mismo trámite, sin tener, sin que el niño pierda también los derechos de la doble nacionalidad. Pero Tiene su Doctor, doble entonces, nacional, pero de todos modos él tendría que estar con el padre que tiene la custodia, ¿no? Piensa el padre o la madre debe estar en el país del padre que tiene la custodia sobre él. Y ese padre es quien debe otorgar los permisos para que él periódicamente vaya a reunirse con el otro padre o Sobre madre. eso habla una sentencia, doctor, que es la pues, sentencia SU 195 de 1998, ¿qué por dice la ahí? cual la Corte decidió proteger los derechos de un menor que había sido retenido en Estados Unidos de manera unilateral por el padre y en contra de la voluntad de la madre. Esa sentencia y la sentencia T412 del 2000, esas hablan respecto de lo que el doctor está preguntando. Sí, porque es doctor, que yo pienso, ¿no? Que si el niño nació en Colombia, es colombiano, pero sus padres son italianos, se lo llevan para Italia. Pero vamos a pensar que la madre está aquí, se queda aquí, madre italiana, pero su hijo nació en Colombia y el padre lo tiene en Italia. Entonces, ¿cómo hace esa mamá para recuperar a su hijo? Tiene que tener un procedimiento internacional. Entonces, no sé si aquí opera el exequatur. Entonces, tendría ella que iniciar aquí las acciones tendientes a recuperar a su hijo. Pero entonces allá el padre dice, soy italiano, el hijo mío es italiano, estamos en Italia, nos cobijan las leyes italianas. ¿Sí ve? Doctor, mira que acerca de eso, dice acá, ¿Qué dice Marco Gerardo en su libro? la Corte no concedió la tutela, pero encontró que existían dificultades para aplicar en Colombia el Convenio de la Haya 1980 sobre el secuestro internacional de menores y por ende exhortó al Congreso para que tramite un proyecto de ley orientado a la aplicación en Colombia del citado tratado. doctor, referente a ese tema que es el tema que voy a empezar a exponer en este momento y al problema que nos está poniendo en este caso, ¿Sí? existe el convenio como tal, el convenio de la Haya, que nos habla sobre estos casos complejos, pero en este caso hay que ver de fondo el trámite o el proceso de este menor. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente el convenio de la Haya se hace una restitución acá en Colombia, que es donde es su residencia habitual, pero el papá se lo lleva a Italia, dependiendo los programas que existan acá en Colombia y en Italia. En el convenio de la Haya deja estipulado que si el menor tiene un mejor bienestar en Italia, tiene mejores oportunidades en ese país, pues digamos, en este caso, pues le harán como el a favor al padre que se llevó al menor, ¿sí? Porque pues hemos ¿Y la patria potestad, de la madre dónde queda? se hace como tal, por medio del convenio, se hace como tal un procedimiento ante, eso se hace directamente acá en Colombia, directamente en el bienestar familiar
donde se solicita la restitución del menor. En ese caso, en Italia sería ante la Cancillería que se notifica que pues hay como tal una violación en el secuestro del menor, y ahí lo que van a convalidar y velar es el derecho del menor. ¿Dónde va a estar mejor ese menor? Pero a lo que hoy voy a comenzar como tal la exposición, y en el proceso le daré respuesta pues a... Y sobre ese punto lo trata el doctor Marco Gerardo Monroy en su libro, ¿o no lo trata específicamente? Doctor, Señor, pues, él habla sobre la autoridad central, sobre las competencias y procedimientos. doctor, y dentro de mi exposición, pues voy a de pronto hablar un poquito sobre el trámite en específico, que es lo que decía mi compañero Brian sobre el tema de la solicitud por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar frente al tema de la Cancillería y a la Embajada de Colombia en el extranjero. Y el trámite es muy sencillo, ¿sí? Pero pues el convenio lo tiene, el procedimiento como tal, tiene el convenio interamericano, que claramente pues son 2-3 artículos que nos demuestra que el convenio, la solicitud, siempre y cuando se tenga la patria potestad de la custodia del menor avalada, va a ser muy, muy, muy sencillo, doctor. Entonces, eso está dentro de mi exposición. Brian, ok. Siga entonces. Buenos días, entonces daré comienzo pues a mi exposición sobre el Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional del menor, ¿correcto? En contexto, pues primero que todo, este es un fenómeno pues de la sustracción internacional pues, de los menores por uno de sus padres, o en estos casos también de sus familiares, pues por efecto de la globalización. Esto pues actualmente afecta a miles de niños y niñas en la actualidad. Y pues para afrontar esta situación la comunidad internacional ha adoptado pues el Convenio de La Haya de 1980, que lo que pretende y lo que busca es en cuestiones de fondo sobre los derechos parentales, o sea, como restituir al menor al estado de su residencia habitual. Ese convenio es muy importante, pues actualmente contiene 45 artículos, los cuales se van a dividir en 6 títulos, los cuales daré conocimiento capítulo por capítulo. El primer capítulo nos va a hablar sobre el ámbito de la aplicación del convenio. En este nos da a conocer, primero que todo, referente a las finalidades presentes del convenio, que lo que busca como tal va a garantizar y velar los derechos del menor, que es lo más importante. También nos habla sobre la restitución inmediata, su traslado o retención de manera ilícita en cualquier estado contratante, pues como en el caso que ahorita nos presentó el doctor, y también de velar para que se respete su custodia y pues su visita en el estado contratante. También nos da a conocer y nos habla sobre los estados contratantes, que son los garantes en este caso para este menor de brindarle todas las medidas idóneas para cumplir con el objetivo del convenio, donde le garanticemos a este menor de que pues se le va a respetar todos sus derechos. Nos da a conocer también sobre el traslado o la retención de un menor que se considera ilícito, el caso que ahorita estábamos exponiendo. En este caso, cuando se haya producido una infracción de un derecho de custodia, pues atribuido o separada conjuntamente a una persona o a una institución o a otro organismo que viole el derecho de este menor de su residencia habitual o de su retención. En este caso textual, el Convenio de La Haya indica que pues se va a hacer la solicitud en donde el Estado galante o contratante, que es donde reside el menor, tendrá la disposición y tendrá que ser no mayor a 6 semanas la restitución del menor. También nos habla ya en el capítulo 2 sobre las autoridades centrales, que nos dan a conocer que pues cada estado contratante pues va a designar una autoridad central. Acá en Colombia, como lo indicaba ahorita mi compañero Francisco, lo maneja directamente la parte de Migración Colombia, pero en sí la entidad focalizada en el tema es el Instituto de Bienestar Familiar. Ya en otros estados serían las cancillerías. ¿Y qué papel juega ahí la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores que se suscribió en Montevideo
en 1989, porque es que el convenio, es decir, del convenio nace la Convención Interamericana, ¿cierto? Entonces, ahí creo que hay unos procedimientos internacionales, me parece. Usted que vio en el libro del doctor Marco Gerardo, o cualquiera de ustedes, es decir, que la pregunta me la puede responder Brian, pero cualquiera de ustedes. ¿Usted qué opina, Joan? Pues doctor, en lo poco que pues leí este convenio, pues busca y se focaliza y su dirección es como tal del bienestar del menor como tal. Pero hay unos apartes donde nos dan a entender que según el bienestar del Estado contratante a donde se vaya el menor, si le brinda las garantías, pues tendría disposiciones diferentes al convenio de la Haya, ya que en el convenio de la Haya, si usted hace la solicitud de la residencia habitual, el menor debe ser restituido a esta, ¿correcto? Independientemente de que en el otro país le estén o le brinden unos programas especiales para garantizar el derecho pues, a un crecimiento de una mejor manera con mejores oportunidades. ¿Y a través de quién actúa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Quién es la figura que representa al Instituto Colombiano en estas restituciones internacionales? Un funcionario de ellos. El defensor de familia, doctor. Exactamente, el defensor de familia. El defensor es nombrado por el director del Instituto Colombiano. Lo nombran para una de las ciudades, para Medellín, Barranquilla, Bogotá. Entonces, el defensor de familia, entonces ahí escogen qué defensor. Generalmente los buscan que sean de aquí de Bogotá. No por nada especial, sino por la cercanía, porque el defensor está aquí en Bogotá y entonces si lo necesita el director del instituto, pues está aquí en la misma ciudad. En cambio, si el defensor está en Cali, en Medellín, entonces se dificulta un poco por la distancia. No es otra la razón. Bueno, bien, ese tema está bueno. Está bien, Doctor, Para es importante diferir en este caso que pues referente a este convenio tiene fundamentalmente dos etapas, pues referente a lo que usted preguntó ahorita sobre acá en Colombia. Una Sí. etapa que se surte ante una autoridad central y una segunda etapa que se surte ante una autoridad administrativa y judicial. Pues en la primera, que la autoridad central, que en nuestro caso es el Código de Infancia y Adolescencia por la Ley 1098 del 2006, que en este caso es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ese sí es para... Total. como autoridad central, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eso es cierto. Por intermedio del defensor de familia. Correcto. Defensor de familia que va a representar al Instituto Colombiano. Y es quien va a adelantar todas las acciones tendientes a la restitución de ese niño o niña. Adicional a esto, ay, qué pena. Además indica pues que quien a pesar de que tiene su delegación legal pues desde el 2006, desde antes de la ratificación del convenio en el 94, pues viene por parte de Colombia en la ley 1073 del 94, viene actuando pues como autoridad central, pues el bienestar familiar. Sin embargo, es el código pues de la infancia y la adolescencia, que es donde se establece sin lugar a dudas quién es el caso. Ahora bien, pues la primera autoridad que interviene en estos casos es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en la mayoría de los países, lo que le indicaba anteriormente, son las casillerías, y pues en Estados Unidos es el Departamento de Estado. Sí, señor. Conferente a esto, pues se presenta pues primero todo una solicitud pues ante una autoridad central, que la puede hacer un ciudadano extranjero o nacional, no interesa. Se diligencia dicho formulario, que tiene pues unos requisitos, que el formulario, como va a ser tramitado ante las autoridades, generalmente debe ir traducido en inglés o francés, ya que es el idioma
pues oficial de La Haya. Cuando se vaya a enviar a las autoridades centrales, pues los requisitos del formulario, pues para la restitución de este menor, son como la identificación, los hechos, pretensiones, el documento del menor y otros anexos. Esto es para cuando pues yo como colombiano, extranjero domiciliado o residente aquí en Colombia, voy a solicitar la restitución a otro país. Pero cuando la restitución viene de otro país, pues simplemente se da la localización del niño y lo primero que hace pues el Instituto de Bienestar Familiar, después de revisar los documentos que llegan de la otra autoridad central, es revisar que llegue toda la información correspondiente y pues lo primero que deben hacer es localizarlo ante las autoridades respectivas acá en Colombia. Se tiene que localizar al niño. Una vez localizado al niño se le envía al director regional o seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y este comisiona a un defensor de familia o a un comisario de familia cuando no hay defensor de familia en el sitio. Entonces, en este sería la primera etapa, ¿correcto? Ya la segunda etapa, esto pues, perdón, esto facilita y lo que quiere hacer el convenio es facilitarle pues tanto a los padres que no incurran prácticamente en un gasto, ya que para el convenio de La Haya pues no tiene que haber ningún cobro para este proceso. Y ya en la segunda etapa, pues enfocándonos acá en Colombia, es la parte administrativa y judicial, en la cual pues nosotros tenemos legislaciones en este momento, que es la ley 1008 del 2006, la ley 1098 del 2012, ¿correcto? Que lo que va a buscar es como tal darle agilidad al proceso con el fin de brindarle la restitución a este menor. Eso es referente pues al caso que teníamos ahorita en referencia. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el capítulo 3 de la Convención de La Haya, que habla sobre la restitución del menor. En este capítulo es importante resaltar pues la cooperación que se debe manejar entre los organismos, las instituciones o personas que evidencien que pues que el niño o la niña se le está vulnerando su derecho, pues ya que ha sido trasladado o retenido con infracción del derecho de custodia. Pues a lo Brian, cual, úseme la digamos, interpelación, es que me preocupa, son las 11:05 y todavía me falta por Alcalde. escuchar a Joan, a Marta, a Andreita, Francisco, no sé ustedes cómo se Y repartieron doctor, lo el que pasa es tiempo. que de pronto nos extendimos un poquito porque Sí, sabíamos sí. que no había otro grupo, entonces pues nos tomamos como el atrevimiento que fuera pues como que la pudiéramos explicar mejor y que pues que quedara como bien para todos. Bueno, Pero pues igual ya chicos, entonces por favor como que traten de agilizar porque llevamos 1:10 en la exposición. ¿Listo? Listo, Que sea sigo. como muy concreto, por favor. doctor, ya en ese convenio, por último, que haya indicar que pues los otros capítulos ya nos hablan como de la firmeza del convenio, los requisitos entre los países, que pues ya ahorita mis otros compañeros darán a conocer unos documentos que prevalecen para este convenio. Desde este punto de vista, pues ya tendría en este caso, ya había terminado mi alocución a esta exposición. Le voy a dar paso a mi compañero Francisco con su siguiente tema. Muchas gracias, doctor. Don Francisco Antonio Sea. Doctor, un placer, muchas gracias. Entonces, de pronto haciendo una compilación directamente de lo que ya hemos hablado y ajustando de pronto la parte del marco, el marco jurídico más el marco teórico que mis compañeros han explicado, voy a hacerle de pronto una pequeña interlocución frente al tema de la manipulación del convenio interamericano sobre restitución internacional de menores y una de las partes importantes de materia o rama primordial que va a regularizar ese convenio. ¿Cuál es? Directamente la ley 1098 del 2006. ¿Qué implica esto? Pues obviamente es el Código de Infancia y Adolescencia, que tiene como eje transversal la doctrina de la protección integral, que proviene de un consenso universal donde se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como personas autónomas con derechos.
Estos derechos adicionales tienen unas responsabilidades y unas titularidades. Directamente, pues la doctrina adoptada protege a todos los niños, niñas y adolescentes, en especial a quienes han sido vulnerados sus derechos. Directamente, pues obviamente, y eso responde de pronto un poquito su pregunta, doctor, frente al tema inicial. ¿Qué hace en cambio el convenio versus a lo de la Haya? Pues directamente que aparte de que protege los derechos vulnerados frente a los niños, niñas y adolescentes, genera también una regularización frente a las visitas de los tutores, curadores y personas a cargo de esos menores. ¿Listo? Entonces, adicional, pues proscribe el término menor para dar paso al concepto de niño. O sea, ya no hablamos de un menor, sino hablamos de un niño, entendido como un ser independiente a quien se debe proteger de manera Eso que integral. usted dice, Francisco, es muy cierto y en razón de que usted hace esa aclaración. Que Directamente ya no hablamos de menores, hablamos de niños y niñas. y adolescentes. ¿Cuáles son las edades? De 0 a 7, de 7 a 14 y mayor a 14. No, yo diría que es de 0. Porque el menor impuber completamente o sea, el incapaz absoluto, el menor incapaz absoluto es de 0 a 7 años. Porque es El que incapaz, ese es el ¿No problema. era de 0 a 6, de 6 a 12 y de 12 a 18? Porque es que el código cambió esas edades. Entonces, según el código, claro, pues el código dice que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil. Este código nuestro entiende por niño o niña las personas, dice el código, entre los 0 y los 12. Entonces ya no hablamos nada más, hablamos de niños de 0 a 12. Y luego entonces vienen los adolescentes, que están entre los 12 y los 18. Entonces, para la actualidad, todas esas divisiones quedaron derogadas por este código que nos dice muy claro, niño o niña de 0 a 12 y adolescentes de 12 a 18. Pues no hay más. listo, doctor. Por Perfecto, eso, no, es ya, que, quedó por claro. eso es que se habla de niño, niña y adolescentes. Ok, bueno, bien. Listo. Adicional a esto, pues la ley reconoce ciertos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos generales y específicos, que es los que ya hemos hablado directamente. Dispone la obligación de generar políticas sociales, que es lo que hablamos del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Prevenir su amenaza, su vulneración e impone una formulación y ejecución de políticas públicas nacionales, regionales y locales que garanticen la inversión social de recursos del Estado. O sea, directamente le estamos dando una responsabilidad directamente a los 3 núcleos esenciales que ya hablábamos, doctor, que es el núcleo familiar, núcleo social, núcleo estatal, ¿cierto? Exactamente. De esta manera, esta nueva ley ha obligado a guiar los esfuerzos de la administración pública, pues le está dando como un alto en el camino, le está dando una importancia mayor al Estado, en donde ellos van a revisar que una mirada directa a los derechos y lo que es significar una transformación de nuevas instituciones y nuestras políticas públicas. ¿Listo, doctor? Listo. Entonces, directamente a la incorporación, ¿a quién va dirigido? A niñas, niñas, adolescentes y menores de 16 años, como ya lo dijo mi compañera Andrea, retenidos o sustraídos ilícitamente en Colombia o en el país extranjero. Niñas, niños o adolescentes, respecto a quienes se requieren garantizar el derecho internacional de visitas. Si bien es cierto, pues no es que se devuelvan al país, pero sí queremos legalizar la visita de ese menor allá en el país extranjero, ¿cierto? O padres o madres cuyo derecho a visitas, custodia o guarda le han sido vulnerados con la sustracción o la retención ilícita del menor. ¿Listo? ¿Quién puede presentarlo, doctor? El padre, madre o entidad, ahí metemos ya también al Estado, o persona que tiene la custodia o guarda del niño, niña o adolescente a quien se le ha estado vulnerando el derecho a la visita. Directamente dentro de la cobertura nacional, doctor, está dentro de todo el territorio nacional y países extranjeros, pero y países extranjeros que directamente hayan suscrito el convenio de la Haya y el convenio pues interamericano. ¿Listo? Como parte final, ya mi compañero lo había expuesto y hacíamos apresurado. Dicen, vamos a mirar rápidamente los procedimientos de restitución que lo tiene el Convenio Interamericano sobre Restitución Internacional a Menores. ¿Desde qué artículo partimos? Desde el artículo 8, y me permito de pronto citar textualmente, doctor, si me lo permite. Dice, Sí, los titulares del procedimiento de restitución podrán ejercitarlo conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la siguiente forma. A través de exhorto o categoría rogatoria, que de pronto sí podríamos hablar un poquito del exequatur, pero no como normativa mater, sino como normativa suplementaria, mediante solicitud a la autoridad central, lo que yo les ponía, solamente la mera notificación de la parte extranjera,
y directamente por la vía diplomática o consular. Esos son como los tres elementos que nos habla el artículo 8. El artículo 9 nos manifiesta que la solicitud o demanda que se requiere el artículo anterior deberá contener, cito textualmente, doctor, los Sí. antecedentes o hechos relativos al traslado o retención, así como la información suficiente respecto a la entidad del solicitante del menor sustraído o retenido y, de ser posible, de la persona a quien se imputa el traslado o la retención. En la segunda parte, pues la información pertinente relativa a la presunta ubicación del menor, ubicación, nombres, estatutos y pues el hecho informando el porqué de la devolución. Y por último, los fundamentos de derecho en que se apoya la restitución del menor. A la solicitud debe acompañar documentación auténtica que acredite la legitimación procesal del solicitante, certificado o información expedida por la autoridad central del estado de residencia habitual del menor. Ahí es donde yo ya le digo, doctor, que no aplica el exequatur, sino que con la mera notificación el país extranjero debe pronunciarse directamente a la localización del menor. Entonces no debe haber un fallo de un juez directamente para otorgar dicha información. Cuando sea necesario la traducción al idioma oficial del Estado requerido en todos los documentos e indicación de las medidas indispensables para hacer efectivo el retorno. Adicional y por último, los exhortos, las solicitudes, los documentos que acompañen no requerirán de legalización cuando se tramiten por vía diplomática o consular o por intermedio de la autoridad central. Ahí le responde el tema del exequatur, doctor. Numeral Perfecto. 4 del artículo 9 de la ley. ¿Listo? Muy bien. Eso es mi parte, doctor. No es Muy más. bien. Muchas gracias. Muy bien, Francisco. Bueno, ¿quién sigue? Joan Vaquero. Sí, señor. Bueno, doctor, entonces nosotros seguimos con la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Bueno, esta convención tiene como un doble objetivo. ¿Cuál sería? El primero es el ejecutivo y el otro es el preventivo. El ejecutivo que nos dice que este es el que garantiza la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante. El preventivo. Este es el que vela por los derechos de custodia y visitas vigentes en uno de los estados contratantes sean respetados en los demás estados contratantes. ¿Esto qué nos quiere decir? Que esto tiende a restablecer la situación anterior al traslado o retención ilícita mediante la restitución inmediata del menor al estado de su residencia habitual, impidiendo que los individuos unilateralmente esto pues pueda cambiar la jurisdicción a su criterio para obtener una decisión judicial que los favorezca. De este modo, ¿qué es lo que buscamos garantizar? El interés superior del niño, ya sea sea víctima de traslado o por retención ilícita, que en el marco de estos instrumentos consiste en la pronta restitución del menor a su residencia habitual. Ahora, para solicitar el reintegro del menor a su país de origen, como ya lo habían mencionado mis compañeros, este es el que se encuentra legitimado para iniciar el proceso quien legalmente tenga la custodia y cuidado del menor. Esto, sin embargo, ante una separación de hecho, cuando no se ha establecido cuál de los dos padres tiene legalmente la custodia del menor, ambos carecerían de la legitimación para la reclamación. Y bueno, conforme al artículo 3 de la Convención de la Haya, el desplazamiento se debe considerar ilícito cuando tenga lugar en la violación de un derecho de guarda atribuido a una persona. Esto sea por institución o cualquier organismo, sea solo o conjuntamente por el derecho del Estado en que el menor tenga su residencia habitual inmediatamente antes de su desplazamiento. Si ambos progenitores poseían la custodia por expresa y mera disposición legal, como parece comúnmente en nuestro país, la residencia de los padres será la habitual del menor. ¿Qué nos quiere decir? Que es un desplazamiento con vulneración de tal disposición, daría el derecho al reclamo correspondiente y por otra parte que también ejerza la guarda efectiva. De acá ya nos menciona lo del derecho a visitas. ¿Qué es el derecho a las visitas? Bueno, el derecho de visitas como lo dijeron, de niños, niñas y adolescentes, por su naturaleza y finalidad es un derecho familiar del cual son titulares tanto los padres como los hijos. Y cuyo ejercicio debe estar encaminado a cultivar el afecto, la unidad y solidez en las relaciones familiares. Acá debemos tener en cuenta que entre los deberes de los padres, separados o divorciados, está el de velar por el cuidado permanente de su descendencia. Y que ante tal separación, sea física o material de la pareja, los hijos quedan al cuidado directo de uno de aquellos padres.
Sin embargo, el padre que no ejerce este cuidado directo tiene el derecho de visitar a los hijos y de ser visitados por ellos en forma permanente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la reglamentación de visitas es un derecho de los niños y niñas y adolescentes absolutamente exigible frente al padre que las impide o frente a aquel que simplemente no las ejerce. De acá seguimos con, bueno, los permisos para que los niños, niñas y adolescentes puedan salir del país. Acá que nos dice que los menores, no, como los adultos, pueden salir del país y para ello es bien conocido, pues se requiere un pasaporte. Acá nos habla de la ley 962 del 2005, que nos exige que si el menor sale con sus dos progenitores, no requiere documento distinto al pasaporte y su registro civil de nacimiento si los nombres de los padres no estuvieran incluidos en el pasaporte. Ahora, si el menor sale con uno de los dos padres o con una persona distinta a ellos, se deberá, pues previamente, obtener el correspondiente permiso de aquel con quien no viaja o el de ambos padres. Esto debe ser debidamente autenticado ante el notario o ante el cónsul. Ese tal permiso deberá señalar el destino, el objeto de viaje, la fecha de salida y la fecha de vuelta. En su defecto, ese permiso lo puede dar el No, defensor de familia. defecto, este permiso no es indefinido. ¿Y quién Y puede acá darlo? ¿Lo puede dar el defensor de familia también? También, sí, señor. Porque va a salir la madre con el menor y si el padre se opone, no da permiso para salir. Abre el micrófono, Andreita, que tienes el micrófono cerrado, no te oigo. Entonces, ¿hay qué sería? Abre el micrófono. Bueno, sí, o sea, si hay oposición del defensor de familia, debe pues, remitir el expediente ante el juez de familia para que él decida. Esto es el proceso judicial, esto lo describe el artículo 5º del decreto 2272, si no estoy mal es del 89, de 1989, que es lo que nos expresa. Que el juez conoce en única instancia de los permisos a menores de edad para salir del país, cuando haya desacuerdo al respecto de sus representantes legales o entre estos y quienes detentan la custodia y cuidado personal. Muy bien. Bien. Bueno, eso fue una interpelación. Bueno, entonces ahora seguimos con el artículo 9º del decreto 2150 del 95, que esta es la autorización, que esta se podrá hacer de manera general por escritura pública. Si no hay quien dé el permiso, como ya le dijimos, será el defensor de familia quien lo haga luego de un trámite administrativo a pedido de quien tenga bajo su custodia al niño. Niño, niña o adolescente. ¿Por qué esa exigencia de la escritura pública? ¿Por qué la exigencia de la escritura pública? Sí, usted acabó de decirlo. Legalización, doctor. Sí. Legalización, doctor. Sí, señor. Sí, pero la escritura pública va a guardar lo que se diga en la escritura en el protocolo de la notaría. Pero es que me pareció que usted dijo escritura pública. ¿O no fue? Pero es que la escritura pública, doctor, sí va por notaría, pero tiene que ser apostillada por el consulado. Y ahí sí ya es legítima para el tema internacional. No, pero estamos en el permiso para salir del país, ¿cierto? Señor. ¿Usted me quiere repetir lo que me dijo ahorita, su idea? Porque usted fue el que habló de que se podía hacer por escritura pública. O sea, esto era lo del artículo 9º del decreto 2150, que esa autorización se deberá hacerse de manera general por escritura pública. Autorización Doctor, de yo pienso que se debe hacer por escritura pública porque en caso de que, como se dice, alguno de los padres no quiera concretar la salida o no dé el permiso, por medio de esta escritura pública se hará público que está en proceso el niño en caso de que no lo dejen salir. En caso de que el padre del día de mañana diga, no, yo no autoricé la salida, entonces podría la madre presentar la escritura pública y decir, no, mire, esto fue público y en ese momento pues usted no
no argumentó nada. Podría ser, ¿no? ¿Ustedes sí están de acuerdo con esa interpretación? Doctor, yo sigo pensando que es un mero formalismo. Directamente es una legalización de la documentación y el De la consentimiento de documentación, parte sí. para que esto pueda ser estampillado por un consulado y sirva como fuente probatoria frente al extranjero. Bueno, es que ese es un tema que da para mucho. Bueno, doctor, entonces sigo. Perdona, Bueno, en el interpolación, Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 82, este es el que, bueno, al arreglar las funciones del defensor de familia, este le otorga la facultad de conceder permisos para salir del país a los niños, niñas y adolescentes, eso es lo que yo cuando pregunté no sea ahorita. innecesaria la intervención del juez. Eso fue lo que pregunté, porque es que el defensor de familia puede dar ese permiso para salir del país. ¿Sí ve? Entonces, Ahora, bueno, sigo con lo de la localización de menores. En esta, esa es la autoridad central o las autoridades judiciales o administrativas del Estado. Esto a solicitud de cualquiera de las personas podrá requerir las autoridades competentes de otro Estado para la localización de menores que tengan la residencia habitual en este Estado con la autoridad solicitante y que presuntamente se encuentren en forma ilegal en el territorio del otro Estado. Dicha solicitud deberá ser acompañada de toda la información que suministre el solicitante o recae la autoridad requiriente. Esto concierne a la localización del menor y a la identidad de la persona con la cual se presume que se encuentra aquel. También nos dice que, bueno, a raíz de esta solicitud se llegará a conocer que en su jurisdicción se encuentra un menor ilegalmente fuera de su residencia habitual. Esto deberá adoptar de inmediato todas las medidas que sean conducentes para asegurar su salud y evitar su ocultamiento o traslado a otra jurisdicción. También debemos decir que si la restitución no fuera solicitada dentro del plazo de 60 días calendario, estos contados a partir de la comunicación de la localización del menor en las autoridades del Estado requiriente, el levantamiento de las medidas no impediría el ejercicio del derecho a solicitar la restitución, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en la convención, en esta convención. Y pues, doctor, esta es mi intervención y ya con esto pues le doy paso a mi compañera. gracias por tu intervención, Joan. ¿Cuál de las tres? Doctor, Marta. Marta, bien. Sí, señor. ¿Con qué sigues, Marta? Sí, señor. Yo vengo a hablarles del evento que se puede negar la restitución. Tenemos unas excepciones para negar la restitución si se demuestra que el menor ha quedado reintegrado en su medio, cuando se acredite que existen graves riesgos físicos para el menor, cuando hay acuerdo entre las partes, cuando el menor se oponga a su regreso y haya alcanzado la edad de madurez que le permita a la autoridad examinar su opinión. Con estos eventos afirmamos que la carga de la prueba la tiene quien se opone y quien alega faltas para el menor. En este caso, el padre demandado, es decir, es deducir que quien reclama al menor es aquel que los padres que han sido despojados ilegalmente de su custodia, o el que ha sido víctima de su violación a su regulación de visitas. Tratándose de un proceso, significa que el fracaso de la conciliación llevaría a decretar inmediato unas pruebas y practicar de las mismas que ayuda. Puede presentar en atención del niño o la niña o del adolescente. Y en la mejor decisión, tomar un beneficio al menor o al adolescente involucrado en el proceso. Es de gran auxilio brindar en el proceso la intervención de un hábil y un serio y asistente social del juzgado. También es aconsejable que el funcionario judicial proponga fórmulas que demuestren a los padres, el reclamante y el reclamado, que en una solución que dialoguen es mucho más beneficiosa para los niños, niñas y adolescentes. Para concluir, con el Código de Infancia y Adolescencia se pone el punto final respecto a la aplicación de las normas internacionales de la restitución internacional de menores. Se ratifica de manera definitiva para los operadores jurídicos
los procedimientos a utilizar en esta clase de problemas judiciales. Hasta el año 2006 no existía en nuestros medios una manera unificada de interpretar y aplicar tratados multinacionales sobre la materia. ¿Usted me está Mencionar leyendo que- alguna sentencia, Marta? No, señor. No, es como la conclusión de lo que yo saqué. Ujú. Bueno, Sí, señor. Y fue el mencionado código el que por fin indicó expresamente las normas utilizadas y estableció la autoridad central y encargada de relaciones con los países. Con esto terminaríamos la exposición, doctor. usted me habló de conciliación. Sí, señor. ¿Ahí me la está aplicando algún proceso? Sí, doctor. O como requisito de procedibilidad para iniciar un proceso. No, yo lo aplicaría como un requisito, pues como para evitar tantos procesos y que el niño sea vulnerable a ver tantos conflictos. Yo lo expresé por ese lado. Conciliación entre los interesados, ¿para qué? Para, Sí, doctor, podría ser que como madre me quiero llevar a mi hijo para otro país y quiero darle mejor comodidad, pero el papá no quiere pues porque él se va a quedar acá y no va a poder ver su hijo. Entonces llegaríamos a una conciliación entre los dos antes de interponer alguna ley o justificar alguna pelea. Sería bueno una conciliación para no haber como el conflicto de que quién se queda con el niño o cuál es el beneficio del niño, si va a estar bien o no va a estar mal. Obviamente uno debe de demostrarle a la otra parte en qué condiciones va a encontrar el niño en otro país o cómo va a ser en otro país. de la Doctor. conciliación como requisito de procedibilidad. Doctor, Sí, desde que sí. hablamos de la MASC, de métodos alternativos de solución de conflictos, por economía procesal y agilidad procesal, se habla como requisito de procedimiento en la conciliación directamente, donde Exactamente. se basa directamente como una economía al litigio y una celeridad al proceso. Sí, porque eso, dentro de los mecanismos, usted lo dijo muy bien, dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos está la conciliación. Quizás el mejor de los medios alternativos, la conciliación. De acuerdo, doctor. Es el mejor hasta el momento. Bien, muy bien la interpelación. ¿Quién sigue? ¿Ya ninguno? Doctor, Con eso damos agradecerle. por terminado ¿Pregunta? nuestra exposición. Queremos agradecerle el tiempo y qué pena que nos hayamos tomado más del que nos dan. No, Se extendió de lo normal. no estamos bien porque estamos dentro del tiempo. Tenemos 2 horas. Nosotros podemos hacer en esas 2 horas lo que consideremos pertinente para desarrollar la clase, de 10 a 12. Doctor, Muy y bueno. pregunta capciosa. ¿Qué tal le pareció la interpelación? Muy bien. A ver, yo quiero decirles que, y en esto de yo sé si le llamo a la hija mía para que vea que las caras de los alumnos no son caras de horror, porque ella por de pronto pasa y mira la cara de ustedes y dice, por Dios, te están haciendo cara de horror, los tienes contra la pared. Mira esas caras de felicidad, míralas si ves. Aquí voy a llamar a la hija mía para que vea si tienen cara de horror o no. A ver, muéstrenle que ustedes están horrorizados. Vean, miren. Hola. Andrea, Buenos días, doctor. miren Buenos todo. días. Buenos días. ¿No tienen cara de horror? No, obviamente no, porque Los he es el estado grupo de escuchando la alegría. y muy bien. Entonces, como es el grupo de la alegría, pues todos tenemos Doctor, que es estar alegres. viernes, ganó la selección, Sí, señor. cuerpo Sí, lo sí. sabe, levantaron la pandemia, ¿no? Oiga, y qué bueno ese partido. Uy, qué bueno. ¿Cómo jugó Colombia de bien, no? Muy Pues bueno. doctor, no Súper pudimos bien, pues a celebrar uno el le da partido sed de por, verlos jugar. no pudimos celebrar el partido por ser muy responsables y estudiar mucho para esto, pero de una u otra manera hoy se celebra. Hoy No lo se pudieron celebra. ver. Se perdieron de un partidazo. Muy buenos. Estuvieron muy bien nuestros jugadores. Trataron de descontarnos, nos metieron un gol, pero tan pronto nos metieron el gol, nosotros, pum, lo rescatamos nuevamente. Y ganarle a Chile, eso es una odisea, porque no es cualquier equipo, ¿no? Es uno de Nos los perdimos. equipos.
nos perdimos del partido, doctor, por estar estudiando, pero nos ganamos una buena nota, que es lo Sí, importante. señor, sabe que sí. Bueno, mire, yo estoy muy complacido de este grupo. Déjenme decirles que ha sido la mejor exposición hasta ahora. No he tenido necesidad de corregir nada, no he tenido necesidad de incomodarme con los alumnos por sus respuestas, que a veces dan unas respuestas terribles o a veces hacen unas afirmaciones tremendas y es tal que me llegan hasta inventar las leyes, me inventan normas, procedimientos, leyes. Entonces me toca decirles, mire, por favor no me llene la cabeza de hojas, ¿no? Es decir, no atente contra mi integridad. Muy bien, miren. Todo el grupo, individualmente a cada uno, le pongo la nota de 5, o sea que todo el grupo sacó 5. Pero individualmente, como tengo que calificar individualmente, entonces están todos. La Constancia, Francisco Antonio Sea 5, Brian Alexander Reyes Anda 5, Jenny Paula Méndez Ovalle 5, Marta Delia Camargo Cucaita 5, Joan Vaquero Díaz 5 y Andrea Alegría Parra 5. Entonces, esa nota es el 50% total de la nota. Porque entonces el lunes ya viene el segundo examen definitivo, el otro 50, que eso van a ser preguntas que yo voy a hacer. Como son 7 grupos, entonces yo tengo aquí una batería de 14 preguntas para que cada grupo me conteste 2 preguntas, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿También hago pasar 2 grupos por día? Dígame, Andreita, ¿qué? Digamos el lunes, la próxima semana que es de parcial, ¿solamente hago ingresar 2 grupos por día? Pues yo creo sí como máximo, ¿no? Ahora, si pueden entrar más, pues está bien, no hay problema. Entramos, ¿no? Pero digo yo que cada grupo, pues debiera contestarme 2 preguntas, porque si son 7 los grupos, yo tengo 14 preguntas. No quiere decir que de aquí al lunes yo no pudiera aumentar a 30, 40, 50 preguntas, pero no sé, tal como está conseguida. A manera de ejemplo, por ejemplo, ¿qué son normas de orden público? Entonces ustedes tienen que empezar a hablarme cuando una norma es de orden público. Y no solamente qué son normas de orden público, sino qué entendemos por orden público. Es decir, es como todo el tema de fondo. Por ejemplo, esa es una pregunta. ¿Qué son normas de orden público? ¿Qué entendemos por orden público? ¿No? Otra, por ejemplo, que ustedes han tratado mucho, la protección integral de los niños. Entonces, ¿qué entiende usted por protección integral? Y dentro de esa protección integral, allí hay un papel importante de los defensores de familia. Entonces, ustedes me tienen que hablar del papel de los defensores de familia en la protección integral de los menores, ¿sí? O a veces pongo un ejemplo, ¿no? En fin. Tengo pues 14 preguntas ya hechas y considero pues que cada día pueden pasar dos grupos, ¿sí? Ya los organizo. Sí, Sí, señor. eso, Andreita, ayúdame con eso. Sí, señor, Entonces, no se preocupe. porque si son 7 grupos, 7 por 2, 14, cada grupo me debe contestar 2 preguntas. Ahora, para mayor tranquilidad, yo puedo decirle, por ejemplo, ustedes se presentan y le digo, miren, del 1 al 14, escoja un número. Entonces el grupo me dice el 5, el 7, el 10. Entonces yo miro aquí, la pregunta 5, ¿no? Y entonces la pregunta 5. Entonces la pregunta de pronto los pone a leer un artículo del código y luego les digo, háganme una interpretación que se desprende de esta norma. Entonces así va a ser más o menos la temática. No más de
14 preguntas, es decir, ya dos, creo que con 2 preguntas es suficiente, ¿no? Porque, pues, para que tengan la oportunidad de hacer una buena exposición. Doctor, ¿y no hay Ahora, riesgo que nos exima? podría ser por aquello de que le ganamos a Chile. Obvio, doctor. Obvio, doctor. Buen Eso, doctor. motivo, buena Ayer hicimos exposición. una apuesta usted y yo. Buena idea, doctor. Pero Usted igual me es un dijo, riesgo que ¿por todos quién? podemos ¿Por Colombia o porque estaba complicado? Yo dije, yo voy por Colombia. Si ganamos, no nos hace parcial. Usted me dijo ayer, profe, tengo la grabación. Yo, yo dije, Apuestas, apuestas. yo hice esa afirmación, ¿sí? Sí, señor, tengo la grabación, yo tengo pruebas. Ah, bueno. De pronto entonces me sacan esa prueba y yo cómo quedo ante esa prueba. También puede ser, sí, puede ser. ¿Cómo no? Pero todo puede pasar, ¿sí o no, doctor? Dígame. Que todo puede pasar, ¿cierto? Sí, todo puede pasar. Todo puede ser pasar. Y de sorpresas, ¿no? Pronto hay sorpresas aquí. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por haber presentado este examen. Muchas gracias porque realmente me siento muy complacido, pues fue un examen muy bueno, muy bueno, muy bueno. No hubo terrorismo, no hubo nada, ¿no? Bien explicado todo. Bien, bien, muy bueno. Bueno, entonces, A usted, doctor, por corregirnos en lo que no sabíamos y por darnos la oportunidad de expresarnos. Muchísimas gracias. no, a ti, Andreita. Y Sí, con la doctor. ayuda de Dios, el lunes será otro día. Espero que sí, doc. El lunes nos vemos los dos. Doctor, bendiciones. Doctor, Bueno, que tenga entonces, una feliz tarde. Muy buen Feliz fin de Feliz semana. fin de semana. Chao, chicos. que descansen este fin de semana. Muchas gracias por todo. Gracias, Que esté doctor. muy Hasta bien. luego. Bueno, ok, gracias pues. Hasta Hasta luego y luego. muchas, bueno, feliz día. tarde, gracias.